Estamos presentando OVNIS, SOS a la humanidad. La razón que me mueve a dar a conocer esta experiencia es la de contribuir en algo a la conservación de la vida en este planeta. Motivado por la vivencia que he tenido al darme cuenta que no estamos solos en el universo. El tener la certeza de que la vida es y ha sido posible en otros lugares del cosmos y que una de esas manifestaciones de vida se encuentra entre nosotros, conviviendo pacíficamente, respetándonos en nuestra integridad humana. Experiencia que en diversas formas, momentos, circunstancias me ha hecho tener conciencia del maravilloso mundo en el cual vivimos. Un mundo sustentado en la permanente cooperación e interacción de cada una de sus partes, desde la partícula más pequeña hasta el ser más complejo y bello que es nuestro propio hogar, el planeta Tierra. Desgraciadamente, el hombre, nosotros, hemos puesto en peligro la integración vital del planeta, error al que ellos se enfrentaron en algún momento de su propia historia y que afortunadamente superaron. Ellos me han insistido que aún estamos a tiempo, que aún tenemos la oportunidad de corregir el camino, con humildad y respeto. Pretendo, al dar a conocer esta experiencia, el poder despertar en ustedes la misma necesidad de actuar en favor de la preservación de la vida y poder heredar así a las generaciones futuras, a nuestros hijos, un planeta vivo, un planeta bello. La inconsciencia en la que se debate el ser humano para hoy nos ha llevado a desproporciones gigantescas en contra de nuestra madre naturaleza. Esta nos lo ha advertido de diferentes formas, pero mientras no exista conciencia de que este es un planeta vivo, lo seguiremos atacando y lógicamente cosecharemos lo que hemos sembrado. Todas las personas que afirman tener contacto con seres extraterrestres tienen un mensaje muy similar, pero con un contenido ecológico. ¿Qué es entonces lo que realmente está pasando? Datos estadísticos y estudios realizados dicen que cada minuto en el mundo son taladas entre 1 a 2 hectáreas por minuto. Quiere decir esto entonces que desde que comenzó este programa hasta este momento han sido taladas 39.5 hectáreas de bosque, posiblemente para siempre. Yo no sé si estamos sufriendo peligros o ya una serie de, digámoslo así, desgracias. Hemos perdido la mayor parte de los bosques de la costa y no sabemos todo lo que se perdió ahí. Estamos destruyendo gran parte del bosque de esmeraldas que queda. El bosque interandino ha sido muy afectado. Cada minuto en el país se desaparecen el equivalente de 4 canchas de fútbol en bosques tropicales, lo que da un promedio anual entre 100 y 250.000 hectáreas anuales de bosques tropicales que se están desapareciendo. Y si pensamos adicionalmente, por ejemplo, que en los últimos años no se ha llegado a reforestar ni 30.000, en los últimos 5, en los últimos 10 años. Entonces estamos hablando de que estamos haciendo un uso insostenible de los recursos. El día de mañana no tendremos bosques. Hasta los años 50 más o menos, hablemos de la costa ecuatoriana, existía alrededor de un 70% de la cobertura boscosa. Al momento tenemos un 13%. Y de acuerdo a la cota, digamos a la altura, puede ser incluso un 7%. Algunos se preguntarán por qué son importantes los bosques. En los bosques está básicamente el 70% de la diversidad biológica del planeta, de la diversidad de vida del planeta. La posibilidad de mantener bosques implica también la posibilidad de mantener las cuencas hidrográficas y la posibilidad de mantener la capacidad de los habitantes de tener agua para su consumo humano, solo por poner el tema de los bosques. Estos son los principales problemas, pero no son peligros, ya son heridas ambientales. Yo les llamaría más, un poco, quiero destacar que no hay que esperar, el peligro es como que algo malo puede pasar. Lo que quiero decir, está pasando, en parte ha pasado ya. Yo creo que el hombre se cree omnipotente
¿no? Y muchas veces muchas personas creen que la tierra fue creada para el uso y abuso del ser humano. Esa filosofía o esa creencia lleva al hombre a abusar de lo que nos rodea, porque creemos que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor está para nuestro uso y por ende creemos que somos inmortales. La contaminación de los ríos, los cambios climáticos y demás fenómenos atmosféricos son causados directamente por la última especie en aparecer en la historia del planeta Tierra, la más joven y la que desde su origen no ha dejado de aumentar en población y que sin embargo ha sido la que más ha destruido el planeta. En los últimos 40 años se ha destruido más que en los 13.000 años de existencia de esta especie, la raza humana. Pero los problemas ambientales no solo son alarmantes a nivel mundial. Sin ir tan lejos, en nuestro país, sus recursos naturales son víctimas de la inconsciencia humana. Recordemos, por ejemplo, que en 1982 el país sufrió la ferocidad de un invierno que dejó un alto saldo de inundaciones y pérdidas humanas. Pues 16 años más tarde, en 1998, el fenómeno del Niño se hizo presente, pero esta vez más fuerte, arrasando todo lo que se encontraba a su paso. Hoy lamentamos lo sucedido sin querer entender que nosotros somos los culpables cuando eliminamos una barrera natural de inundaciones, el manglar. Un ejemplo claro de la contaminación es el estero salado en la ciudad de Guayaquil, que hoy no es fuente de vida, sino fuente de muerte. ¿Usted considera que alguien sensatamente tomaría agua de un río del Ecuador? Esa es una manifestación que pone en evidencia, por ejemplo, la distancia que existe. Por ejemplo, Suecia ha establecido una ley que garantiza que el agua de todos los ríos puede ser tomada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Para eso hacen un gran esfuerzo. Nosotros, yo creo que todos sabemos que tomar agua de un río es una insensatez. Cuando tenemos inundaciones, no entendemos por qué nos inundamos. Cuando la especie creó, por ejemplo, a los manglares para retener las inundaciones. Si el ser humano va y depreda ese recurso que tenía un rol específico, estamos sometiéndonos a que nos suceda ese tipo de tragedia, ¿no? Los suelos en los bosques tropicales, sobre todo en la costa y en la Amazonía, son sumamente frágiles y se regeneran a través de los nutrientes que provienen de las hojas de los árboles que caen al suelo. La capa del suelo es muy pequeña. Entonces, en primer lugar, estamos perdiendo los suelos, se está propiciando la erosión, están poniéndose en riesgo en inundaciones. Nosotros podemos ver, los manglares son bosques. Y cuando hubo el fenómeno del Niño, al haberse talado los manglares, lógicamente la entrada de la marea y del mar y las inundaciones que se produjeron fueron importantes. El ambiente se ha convertido en otro de los problemas con sus cambios climáticos. Sobre esto, el economista Mark Kember nos dice: Bueno, uno de los problemas de la contaminación por gases más importantes se refiere al cambio climático. A diferencia del smog y el humo que sentimos y olimos en la ciudad y que podemos sentir en nuestra respiración, este problema es el resultado de las emisiones de gases a la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono. La acumulación de estos gases crea una especie de invernadero, o más bien empeora la situación de invernadero que tiene el mundo. Estos gases, especialmente como dijo el dióxido de carbono, es el resultado de la quema de combustibles en nuestros automóviles, en nuestros buses, en los camiones, en la industria, en la generación eléctrica. Y estos gases, a través del cambio climático, están teniendo ya visiblemente una serie de efectos. Podemos ver, por ejemplo, que ya se están derritiendo las capas de hielo en los polos y que como consecuencia podrá aumentar el nivel del mar. Si pensamos que una gran parte de la población mundial, y específicamente en el Ecuador, la ciudad de Guayaquil, Manta, Esmeraldas, están más o menos a nivel del mar, si imaginamos un aumento de medio metro, un metro, que está bien dentro de las proyecciones que se ha hecho, evidentemente estas ciudades sufrirían de una manera terrible. Por otro lado, hay evidencia que sugiere que los cambios climáticos están muy relacionados con la severidad del último fenómeno del Niño,
de los huracanes y otros efectos, fenómenos climáticos que se han sentido en Centroamérica, que vienen con mayor frecuencia y con mayor severidad. Las proyecciones sobre cómo podría ser el cambio climático en el Ecuador sugiere que podría ser un poco como el Niño, pero de forma permanente. Si pensamos en los estragos, que es el sufrimiento del año pasado, no creo que sí, no es muy agradable imaginar cómo eso podría ser. Ecuador ha abusado de estar ubicado en la línea equinoccial y no teniendo estos climas radicales que vemos en los lugares que están más apartados, y por ende el síndrome del niño a veces rico, que tiene de todo y abusa, ¿no? No prevé, no ahorra, no cuida, porque tiene siempre. Y eso hemos visto en manifestaciones de todo tipo aquí, en el Ecuador. Muchas veces no sabemos cuidar nuestros recursos, pero no creo que sería posible poner un tiempo. Estamos a tiempo de recuperar una buena parte. Hay algunos aspectos en que tal vez no podamos recuperarlos nunca. Hay especies que probablemente ya han desaparecido y que probablemente no podemos hacer nada. Pero el hombre, no contento con destruir el planeta, también está exterminando a las otras especies que comparten la Tierra con nosotros, cazando especies para comercializar sus órganos, como el oso gris de Norteamérica, cuya vesícula es comercializada en Corea del Norte en un valor de hasta $350. Los osos, que son utilizados sus cabezas como trofeos de un día de cacería, también han sido utilizados como atracción en los circos, rompiendo sus mandíbulas para que no los lastimen a su domador, parándolos en planchas calientes para que aprendan a bailar, maltratándolos hasta el límite de enfermarse y no ser útiles, siendo abandonados en lugares que no son su hábitat natural. Desde que estableció el primer hombre en la Tierra, que fue hace aproximadamente unos 4 millones de años atrás, en el último siglo, este siglo que fenece, se ha sentido una de las mayores presiones antrópicas, es decir, del hombre hacia los recursos naturales. Uno de estos problemas han sido la extracción y muerte de un sinnúmero de especies, ruptura de cadenas alimenticias, producto de la cacería y del tráfico de fauna silvestre. Es muy valioso que las comunidades, los ciudadanos conozcan que esta cadena que es del tráfico inmiscuye muchos procesos, que se inicia desde que es extraído un animal en el bosque, o varios animales. Hablemos de 30 animales traídos en un solo saco, en un cartón, para luego ser vendido uno. Sí, gran porcentaje de los animales mueren desde que son traídos los bosques a nuestras ciudades. Luego este animal que llega a manos de alguien, a cualquier ciudadano, pasa a comer dietas distintas, alimentarse de una forma muy distinta a la cual se alimentaba en su hábitat natural. Estamos siendo cómplices constantemente de un estrés natural, o sea, a estos animales los estamos prácticamente convirtiéndolos en prisioneros y nosotros en policías y miembros de una complicidad ambiental. Otro de los problemas que aquejan a la comunidad mundial es el cáncer de piel. Sin embargo, día a día contribuimos a la destrucción de la única protección que tenemos para este problema, la capa de ozono. Este ozono tiene como función la de proteger, en el caso de los seres humanos, de las radiaciones ultravioletas del sol. Cuando esta capa de ozono desaparece, estos rayos ultravioletas del sol penetran directamente a la Tierra y tienen efectos sobre todo sobre la piel de los humanos, y es un causante muy severo de cánceres de piel. Y esto se está observando un incremento notable sobre todo en los países nórdicos. Pero no todo está perdido, hay mucho por hacer y en nosotros está la decisión. Y hay una labor educativa muy grande que seguir haciendo. Y en eso la Fundación Natura cumple un papel muy importante desde hace 21 años y no es suficiente. Y hay muchas otras instituciones que ayudan en el cuidado del medio ambiente, no es suficiente. Ese trabajo tiene que empezar haciéndose desde el colegio, desde la casa, desde temprana edad, a que realmente exista un control del medio ambiente, un cuidado, ¿no?
pero esa gestión no es cuestión solo del gobierno o de las entidades como Fundación Natura. Es un trabajo que debe hacer todo ciudadano del mundo, no solo del Ecuador, ciudadano del mundo. Sin embargo, tenemos un país rico en recursos naturales. Somos privilegiados por estar en la línea ecuatorial y todavía tenemos algo de ozono. Pero es importante cuidar lo que tenemos para que nuestros hijos lo puedan disfrutar, pues varios otros países del Suramérica han degenerado casi en su totalidad la capa de ozono. Y si no lo hacemos, pues perderemos esa protección natural para nuestra existencia. Ecuador, así como muchos países alrededor del mundo, tienen buenas y malas noticias. Las malas noticias es que la contaminación creada por el hombre provoca fuertes impactos en ciertas partes de la naturaleza, como en los manglares, etc. Guayaquil es un buen ejemplo, y por supuesto, el poco control de explotación de recursos y deforestación de bosques y gran parte de la jungla en particular. La buena noticia es que todavía existen zonas en el país que conservan su belleza natural y que aún no han sido tocadas. Nuestro planeta posee una compleja red de recursos naturales. Cada componente contribuye a sustentar la vida en todo su esplendor. Sin embargo, hemos puesto en peligro este precioso mosaico. Hemos contaminado el aire y el agua, y muchas especies se encuentran en peligro de extinción. El futuro del mundo depende de todos nosotros. Cuando regresemos, se revelan los secretos militares de guerras pasadas. Básicamente destruimos todo lo que había allí, utilizando para esto armas letales que Estados Unidos habría jurado nunca utilizar. Estamos presentando OVNIS, SOS a la humanidad. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguida después de 16 años de carrera eclesiástica y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes que no eran nacidos en este planeta para que se hiciera una revolución. Y como un frenazo, es alguien como que va caminando por una carretera y se da cuenta, no, aquí voy, yo quiero ir para Guanajuato. Y resulta que estoy yendo para Chiapas. No, esta no es la carretera. Y frené, y me paré, y me bajé, y dije, vamos a ver. Y saqué el mapa, y empecé a revisar todo lo que había estudiado durante 16 años. Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen? Porque me convencí de que dentro de los aparatos esos tripulados tenía que haber gente con cabeza. ¿Tenían la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico, el Dios de ellos? ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único Hijo de Dios Redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen de eso. La redención de Cristo alcanzará también a esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros. ¿Creerán ellos en el cielo? En fin, que soy el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas, que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada día más extendida entre los omnívogos, y esto es que algunos extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen, son los que han inventado todas las religiones como una magistral estrategia para tenernos entretenidos por un lado y divididos por otro. Porque miren qué cosa más tremenda. Todas las religiones hablan de amor y arrancan hablando de amor, pero todas acaban poniéndonos a pelear. La historia humana está hecha prácticamente de batallas debido a las religiones. Tiene más que abrir el periódico todos los días
y ver lo que pasa por el norte de África y en el Próximo Oriente, cómo se matan unos a otros. ¿Por qué? Pues porque tienen en el fondo ideas contrarias religiosas. Y no tiene más que hace unos meses leer lo que pasó en la ex Yugoslavia, en donde protestantes por un lado, sobre todo católicos por un lado, ortodoxos por otro lado, cristianos, todos hablando del mismo Cristo, y maometanos por otro lado, se dieron leña y se mataron con una hazaña bárbara. Qué bárbaro. Un pueblo que estuvo unido todo el tiempo y ahora de repente por sus creencias religiosas, míralos cómo están. Yo estoy tremendamente endeudado con todo el fenómeno ovni porque gracias a él se cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me dejaban tener una visión panorámica del misterio de la existencia. La existencia considerada en un nivel individual, en un nivel planetario y en un nivel cósmico sigue siendo para mí un tremendo misterio. Realmente, ¿por qué estamos aquí? Esto es un misterio bárbaro. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nacemos sin saber de dónde venimos? Tardamos 15 años en caer en la cuenta de que este es mi padre, este es mi madre, yo soy blanco, aquel es indio, aquel es negro, este es rico, este es pobre, soy inteligente, no soy inteligente. Y cuando estamos a lo mejor en lo mejor de la vida, de repente un día pum, nos dan un palo, o cualquier bárbaro nos mete un tiro, o chocamos o por ahí, y nos vamos. ¿A dónde? No sabemos. Eso es un misterio bárbaro, terrible, lo será siendo siempre. Pero por lo menos ya no creo las infantilidades que me inculcaron en la niñez y que yo mismo fomenté por pura inercia, porque como estaba caminando en ese sentido, pues sí, durante muchos años seguí en ese sentido. Los creyentes deberían preguntarse lo mismo que yo me pregunté: ¿de dónde viene esa gente que está apareciendo por ahí? Porque que son inteligentes lo son. Cuando uno ve un aparato de esos enorme, a veces de kilómetros, flotando en el aire, que no tiene tubos de escape, digo, bueno, y esa gente son inteligentes, eso es indudable. ¿De dónde viene esa gente? Y a los que ven en la Biblia la palabra de Dios, debería extrañarles por qué no leemos en ella absolutamente nada sobre esos otros mundos poblados. Y más bien la Biblia nos induce a creer que nosotros somos el centro del universo. Que las estrellas, eso sí es palabra al pie de la letra, fueron creadas para que alumbrasen la noche del hombre y la luna y esas cosas. ¿Por qué estos visitantes lo ignoran todo acerca de nuestro Dios? ¿Por qué no pocos de ellos le han dicho a las personas con las que se han comunicado que nuestras creencias religiosas son falsas? Es un mar de dudas lo que los ovnis han sembrado en mi alma. Pero prefiero dudar a creer en errores y en infantilidades y a practicar ritos carentes de sentido. Yo reconozco que esto es terrible para muchos. Para mí no, me queda muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila y me iré sin miedos de este mundo al otro mundo con la cabeza alta diciendo, bueno, si me he equivocado, que me den otra cabeza. Pero yo he usado mi cabeza, que es lo que tenía que usar, y no anduve como un pelele detrás de nadie, erigiéndole en gurú para que me dijera qué era lo que yo tenía que hacer. Señoras y señores, esto que les acabo de exponer es el lado profundo del fenómeno ovni. Es la meta a donde nos tiene que llevar la infinita casuística que hoy ya poseemos sobre las actividades de los alienígenas. Para mí el fenómeno ovni está en esto hoy día. Sigo interesándome por las muertes de las ovejas, por si hay un platillo bonito por aquí, a ver, pero a mí lo que me interesa hoy día es eso, sobre todo hoy día que ya he pasado de los 35, como usted puede notar. Pues claro, me voy acercando, se me nota algo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a mí. La esencia para mí, y se lo agradezco muchísimo, es indudable que tratándose de seres mucho más evolucionados que nosotros, vamos a seguir encontrando en ellas tecnologías y maneras de actuar que nos llenarán de admiración porque no las comprendemos. Cuando se ha ido dentro de un ovni a ver cuál es el motor que tiene, no tiene motor. ¿Cómo es posible? No tiene motor. Y ellos nos han dicho, mire el motor está aquí, en ustedes. Ustedes tienen ahí una cosa que si la supieran usar, ¿verdad?, harían cosas increíbles. Pero entonces uno se cabrea y dice, pero ¿y por qué no nos ha enseñado nadie a usar esto? Hoy día, por ejemplo, con la mente se pueden hacer cosas bárbaras. Las potencialidades de la inteligencia, del cerebro, que son increíbles. En algunos hombres son increíbles. Realmente yo he estado escribiendo últimamente mucho sobre esto.
y uno se queda pasmado, pero desgraciadamente la mayoría no lo sabemos, no sabemos cómo hacerlo y seguimos con nuestras tonterías de siempre y con nuestro cerebrito llenos de miedos y llenos de preocupaciones, cuando en realidad es como alguien me han dicho cómo yo podía usar mejor mi inteligencia para librarme de tantos miedos y de tantos errores como uno comete a lo largo de la vida. Voilà, no sabemos. Tenemos que estar muy atentos al no comprender toda la manera de actuar de estos señores, muy atentos para que todas las nuevas y extrañas manifestaciones con que se nos sigan presentando estos señores, que ya les digo, hacen de todo absolutamente, no sean otra estrategia para tenernos entretenidos peleando entre nosotros a ver quién trae la última manifestación de los ovnis o la pirueta más extraña, haciendo que nos olvidemos de nuestra evolución mental tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Yo tengo para mí que la humanidad en su estado actual, tan depauperada, tan dividida, tan aferrada a sus creencias particulares, tan dispuesta a matarse masivamente por cuestiones baladíes y estúpidas, se mata uno no solo a nivel individual, aquí por quitarle a uno 4 pesos, sino porque sí, estábamos hace un año en Argentina, y allí la moda de los asaltantes de los camiones que llevan los autobuses de la ciudad, lo dejaban llegar hasta el extremo del Gran Buenos Aires. Al llegar allí, el último pasajero le ponía un pistón a la cabeza, le decía el dinero, y el pobre chofer del camión le daba el dinero todo, y cuando ya lo tenía, pero eso era toda la noche, pum, un tiro en la cabeza, se marchaba. Porque esta humanidad está en lo que dice, todos los días había muertos con un tiro en la cabeza después de robarle. Señor, si ya te dio el dinero, no seas canalla, déjalo ir. Pues no, le pegaba un tiro en la cabeza y claro, no vivía uno. Esta humanidad tan aferrada, tan dispuesta a matarse por cuestiones baladíes, tan mal dirigida por militares y políticos corruptos, es útil sin que sepamos bien cómo a ciertos seres extrahumanos. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es dejar de correr tras los ovnis tan ingenuamente como lo hacíamos hace 30 o 40 años, llenos de una curiosidad lógica de principiante. Ya ha pasado la hora de la ingenuidad y de la mera curiosidad. Lo que tenemos que hacer ante la multitud de casos viejos y ante todos estos que seguimos conociendo todos los días, es reflexionar sobre cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud y aprender la gran lección que ellos nos dan indirectamente. Lo que tenemos que hacer es evolucionar como individuos y como sociedad para que no tengamos que seguir siendo alimento o esclavos de nadie. Lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente y dejar de portarnos como hombres de las cavernas. Estamos presentando OVNIS, SOS a la humanidad. Según estadísticas de la ONU, el presupuesto que se gasta tan solo en 15 días en armamento serviría para dar de comer y vestir a toda la humanidad durante 10 años. Las cifras que nos ha entregado para hoy a la comunidad ufológica internacional la Organización de las Naciones Unidas son escalofriantes. No tienen comienzo, no tienen fin, no tienen proporción, no tienen sentido. Tal vez el que recapacitemos en estos datos nos permitirán aclarar el concepto que todos hablan y nadie cumple sobre los derechos humanos. Cada minuto que pasa, 30 niños mueren por falta de comida o vacunas de bajo precio. En ese mismo minuto, los gobiernos del mundo gastan 1.3 billones de dólares en gastos militares. Se dice que en una guerra nadie gana, todos pierden. Pero ¿se ha preguntado usted si será así para aquellos países que venden los armamentos? No cabe la menor duda de que el asesinato y la destrucción han sido siempre el negocio más lucrativo a lo largo de la historia. Tanto es así que en la actualidad los países que detentan el poder económico son sin duda los fabricantes de armas. Miles de guerras y batallas se han perpetrado y tan solo en el siglo XX el mundo ha luchado en más de 200 guerras, en las cuales han muerto más de 78 millones de personas. Y mientras los estados glorifican las guerras, la mayoría de las personas que mueren son mujeres y niños. Poco o nada ha sido necesario para generar una batalla.
Los motivos van desde guerras religiosas, acuñadas incluso como guerras santas, guerras territoriales, como las que hemos disputado en nuestro país, guerras por intolerancias políticas, étnicas o culturales. En un planeta donde el 99% de sus habitantes es practicante de alguna doctrina religiosa y en donde el mandamiento único dejado por Jesucristo es el amor universal hacia todos y todo, tenemos pues que la gran mayoría de los habitantes no cumplen con los preceptos de sus religiones, es decir, viven totalmente inconscientes. Si no, ¿se ha preguntado usted por qué ciertos representantes religiosos bendicen los armamentos antes de una guerra? Si todo eso se ha creado para matar gente, en una clarísima violación a un quinto mandamiento católico que expresa no matar. Sin embargo, muchos dirán que ya todo esto estaba predicho en la Biblia y por lo tanto tenía que suceder. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes en un lugar tras otro. Amadores del dinero y placeres. Aumento de la maldad y el engaño. Algunas de las civilizaciones extraterrestres que se han puesto en contacto con personas aquí en la Tierra manifiestan que su mayor preocupación es la autodestrucción en que vivimos y que su temor real de manifestarse y aconsejar cómo salir de ella es que sus indicaciones puedan ser malinterpretadas. Después de todo, el primer paso que habría que dar, según ellos, es justamente la destrucción del armamento y posiblemente reutilizar los restos en crear, por ejemplo, insumos para la agricultura. ¿No creen ustedes que los poderosos del mundo pensarían de inmediato en alguna estrategia de invasión? Es más, cada día se inventa equipo militar más sofisticado. La tecnología ganó medallas en la tormenta del desierto. La victoria de los Estados Unidos de América demostró que la maquinaria de guerra es mucho más mortífera y mucho más eficiente aliada a la tecnología de las computadoras. En la Guerra del Golfo, el mando militar de los Estados Unidos de América dirigió el combate en una nueva trayectoria, identificó el campo de batalla electrónico y golpeó en su propio centro, impulsando a las Fuerzas Armadas estadounidenses hacia una nueva era de estrategias. Hace 2500 años los griegos les llamaban oblitas, para los romanos eran legionarios y en el siglo XXI se conocerían como guerreros terrestres. Estos son los soldados digitales del futuro. En vez de tratar de abrumar al enemigo con andanadas de fuego, los guerreros terrestres buscarán superarlo tácticamente, atacando a través de las comunicaciones y la tecnología digital. Los sistemas de sensores y de comunicación integrados lo convierte al soldado en una plataforma de armamento ambulante y parlante, una síntesis de sangre, agallas y microcircuitos de silicio. Este es el resultado del esfuerzo de más de 17.000 científicos trabajando en el desarrollo de la tecnología los últimos 50 años. Todos los seres de este planeta nos encontramos sometidos a una inhumana e incomprensible tortura física y psicológica por parte de un grupo de personas que dicen representar ideales de libertad y reclaman para sí derechos que niegan a los demás, tales como la guerrilla, los secuestros, el narcotráfico, la delincuencia, el poder político, el poder económico, el terrorismo económico, político y social, los intereses creados que mantienen al hombre secuestrado, sofocado, alienado en un laberinto sin salida, sometidos a la tortura, viviendo en situaciones infrahumanas, dependientes y encadenados. Todos los hombres y mujeres pensantes de este planeta nos preguntamos, ¿qué puede hacer pensar a un ser humano racional que estas situaciones puedan justificarse? ¿La patria tal vez? ¿La independencia? ¿La bandera? ¿La religión? ¿La cultura? ¿El reconocimiento de nuestras diferencias? Todos intuimos y sabemos que las patrias, las banderas y las religiones son elementos básicos que han servido históricamente para enfrentar a los seres humanos entre sí. Todas las naciones, sin excepción, son inventos humanos, no naturales, y las fronteras solo existen en planos de papel creados por intereses egoístas y personales, nunca generales, y se instituyeron para salvaguardar los privilegios de los detentadores de turno del poder económico y político. Asimismo, los ejércitos y las banderas nacieron para diferenciar a las huestes contratadas por estos mismos privilegiados, a fin de que a cambio de dinero fueran otros los que se jugaran la vida por ellos.
hasta que estos mismos individuos cayeron en cuenta de que las victorias generaban tales sentimientos de euforia entre la masa humana que rápidamente comprendieron que su explotación era más barata, por lo que potenciaron ese sentimiento de pertenencia a un equipo de ganadores, el mismo sentimiento que por ejemplo genera hoy a seguidores fanáticos en el ámbito del deporte. ¿Hay pues algo más irracional que pelearse con alguien por defender una bandera, sea la de una nación o la de un equipo de fútbol? Es un diabólico juego en el que terminaron entrando las instituciones religiosas de todo tipo y en todas partes. Porque, ¿en qué se diferencian los integristas musulmanes actuales de los antiguos cruzados cristianos? ¿Qué hacen los sacerdotes presuntos intermediarios de Dios con los hombres bendiciendo tanques, aviones, buques de guerra y soldados antes de la matanza de turno, enviando a la gente a la muerte con el beneplácito de la divinidad? ¿Hay algo más absurdo que matar en nombre de Dios? Los políticos servidores del pueblo, ¿en qué se diferencian de los terroristas de turno? Si ambos aniquilan la esperanza y la dignidad del grupo humano que dicen representar. Y por último, ¿qué manifestación cultural diferenciada justifica que su libre ejercicio se tenga que conseguir con la violencia, la tortura, el terror y el asesinato? Una sola vida humana vale mucho más que todo eso. Hace falta mucho para que explote una mina. De hecho, cada 20 minutos explota una. Simplemente porque alguien pisa en el lugar incorrecto. Más de 100 millones de minas yacen enterradas debajo de la tierra. Una vida humana vale mucho más que una bandera, que el concepto de patria, que cualquier religión o por supuesto que el sentimiento de pertenencia a una comunidad geográfica ubicada en cualquier lugar de la tierra. ¿Cuándo lo entenderán unos y otros? ¿Cuándo comprenderán que somos habitantes de una sola nación sin bandera que es la tierra y que ninguna institución representa a Dios, que nadie tiene potestad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros derechos ni nuestras vidas? Presentando OVNIs, SOS a la humanidad. Y si usted pensaba que en una guerra el único enemigo es aquel contra quien se está luchando, pues ilógicamente no siempre es así. 1970. Como presidente, Nixon era el comandante en jefe, Henry Kissinger su asesor de seguridad nacional. Era un tiempo de divisiones y convulsiones sociales, con 400.000 soldados aún en Vietnam, Camboya invadida, protestas en Washington y en todo el país, y la muerte de estudiantes en la Universidad de Kent State por balas de la Guardia Nacional del estado de Ohio. 1970. Van Buskirk comandaba un pelotón en la operación Tailwind con órdenes de matar a todo lo que viera, incluso desertores norteamericanos. Estaba bien entendido que si uno se topaba con un desertor y lo podía comprobar por sí mismo, más allá de cualquier duda, había que matarlo, bajo cualquier circunstancia. Había que matarlos. No se trataba de hacerlos regresar, había que matarlos. Tailwind, la penetración más larga y profunda de Estados Unidos en Laos. Al frente de la fuerza estuvo el capitán Eugene McCarley. Entrábamos en Laos, volábamos algunos puentes, destruíamos todo lo que encontrábamos. Los soldados formaban parte del denominado Grupo de Estudio y Observación, SOG por sus siglas en inglés, una pequeña unidad élite de las fuerzas especiales. Esos comandos realizaban las llamadas operaciones negras contra blancos inusuales, usando armas inusuales, combatían sin reglas, habían jurado guardar secreto y todo se podía negar. McCarley y Van Buskirk dijeron a CNN que se les ofreció todo lo que estuviera en el arsenal de Estados Unidos para cumplir la misión de Tailwind, todo, excepto bombas nucleares. Y el arsenal incluía un arma especial conocida como gas somnífero. Gas somnífero era jerga para gas neurotóxico. Cuando uno le llegaba el gas somnífero, dormía, para siempre. Pero según los militares con conocimiento de la operación, Tailwind tenía dos de los secretos más oscuros de las Fuerzas Armadas. Primero, que el gas somnífero de hecho era el gas neurotóxico sarín, que los militares llaman GB. Estos militares manifestaron que el gas se usó contra desertores de Estados Unidos y se usó otra vez para sacar de allí a los comandos.
Fue el primer uso confirmado de gas neurotóxico por los Estados Unidos en combate. El segundo secreto, que la búsqueda y muerte de desertores norteamericanos era una alta prioridad en las misiones del grupo SOG, incluyendo a Telwyn. En la base del grupo en Kontum, los comandos se preparaban para la misión. Van Basken dice que un coronel de la Fuerza Aérea le advirtió en privado sobre el gas letal. Asegúrense de llevar las máscaras de gas. Esto les puede hacer mucho daño, lo puede matar. McCarley dijo que equipó a todos sus hombres con máscaras antigas especiales y llamadas M17, diseñadas para proteger contra el gas letal. También se les dio a los comandos atropina, un antídoto contra el gas neurotóxico. Quizás algunos de estos otros gases estaban disponibles o listos para la Fuerza Aérea, pero hasta donde yo sé, estos gases letales son municiones de la Fuerza Aérea. Están en su arsenal. Sarin es el mismo gas neurotóxico utilizado durante un atentado terrorista en el subterráneo de Tokio hace 3 años. Otros altos oficiales militares también confirman que el blanco de Telwyn era un grupo de desertores que estaba colaborando con el enemigo. Estos oficiales dicen que la misión Telwyn no era única. Para el grupo SOG, los desertores eran un blanco de oportunidad a ser eliminados. El excomandante del grupo, John Singlaub, dijo que podía ser más importante para la supervivencia de uno matar a un desertor que a un ruso o a un vietnamita, pues los conocimientos que tiene el desertor de las comunicaciones y tácticas pueden ser dañinos. Pues al parecer la premisa de que en una guerra todo se vale es siempre aplicada. Pero, ¿dónde quedan los derechos humanos de las personas allí afectadas? Casi todos relacionamos los derechos humanos con horrores como la tortura y las matanzas, pero en realidad los derechos humanos se relacionan en todas las situaciones. Los derechos humanos tienen que ver con nuestra dignidad y sobre todo tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de los demás. En el Ecuador en general sí se respetan los derechos humanos comparándolo con otros países. No, aquí en Ecuador no. Los derechos humanos existen para la gente de corbata, para la gente pobre no. Los derechos humanos desde un principio no se han respetado ni se respetarán hasta que se cambien radicalmente las leyes y las normas que hay aquí. Les aconsejo de muy antemano sean más humanos, más solidarios, más compartibles. Observando el absurdo comportamiento del ser humano en casi todos los actos de su vida, es fácil concluir que uno de los motivos por qué estos seres extraterrestres no se hacen presentes es por esta irracional agresividad nuestra. Sin embargo, no podemos generalizar y siempre cada uno de nosotros podemos hacer algo para cambiar. Hay que trabajar mucho por el cambio y por aperturar nuestra conciencia y retomar nuestros orígenes, volviendo nuestros ojos al Dios universal y a una infinitésima parte de su creación, nuestro planeta. Las imágenes y los conceptos aquí vertidos representan un SOS, pero no para todo el mundo, sino para aquellos espíritus inquietos que están preocupados en conocer la conducta de nuestro entorno cósmico y de nuestros hermanos en el espacio exterior. Sin embargo, considero de vital importancia que el ser humano, antes que buscar el contacto con los seres extraterrestres, debería buscar el contacto con sus propios congéneres aquí en este planeta. Mientras eso no exista, el ambiente no será propicio para un acercamiento a nuestro entorno universal. Busquemos, pues, información que nos permita evolucionar conscientemente, adquirir un nuevo concepto para manejar una nueva era. Recordemos que
mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias por acompañarnos. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre. Es el tercer planeta desde el Sol. Una diminuta esfera azul girando por un momento en el tiempo. Un lugar extraordinario, capaz de producir los elementos necesarios que sustentan el fenómeno que llamamos vida. Donde cada criatura es tan única como este mundo que llamamos casa. Y donde el día comienza casi de la misma manera para todos. Quizás un día, cuando recibas el calor de un rayo de sol o la bondad de un desconocido, descubras cómo una sola vida alcanza a tantas otras y empieces a ver cómo las cosas se conectan entre sí, tal como la sangre enlaza a una misma familia, y comiences a comprender que la humanidad no entrelaza la tela de la vida, que solamente somos uno de sus hilos, y que todo lo que hagamos a esa tela, nos lo hacemos a nosotros mismos en el tercer planeta desde el Sol.